Nuevamente Jesús nos compara a nosotros, los seres humanos, con las ovejas. Y es que la liturgia nos presenta esta bella imagen una vez al año, en el domingo cuarto de Pascua, el cual dedica la Iglesia al buen pastor. En el Evangelio vemos a Jesús como ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y sus ovejas somos todos, los de este corral y los de fuera del corral. Dice Jesús: yo les doy la vida eterna y no perecerán más, nadie las arrebatará de mi mano. Del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Es cierto, Jesús ha dado su vida por nosotros, para que tengamos vida eterna, privilegio inmenso que no merecemos ninguno de nosotros, privilegio que requiere una condición exigida por el mismo Jesús. En este trozo evangélico, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo escuchar la voz de Dios para poder seguirlo a Él y solo a Él? Porque hay muchas voces a nuestro derredor. Los medios de comunicación, las malas compañías, los enemigos de la Iglesia, los cuestionadores de la verdad, los mentirosos, los ilegítimos, los seguidores del New Age, las mayorías equivocadas. Ya nos puso en guardia Jesús en Juan 10 del 11 al 13, acerca de esos falsos pastores que no son Él. Huyen ante el lobo porque no son suyas las ovejas, no le importan las ovejas y las abandona, y el lobo las agarra y las dispersa, nada menos que el enemigo de Dios, el diablo. Por eso hay que saber escuchar la voz del buen pastor, de aquel que sí da la vida por sus ovejas, de aquel que sí las cuida bien. ¿Cómo reconocer esa voz? ¿Cómo reconocerla para seguirla, sabiendo que es la única que nos lleva a la vida eterna? Quien oye la voz de Jesús, acepta y sigue su palabra contenida en su Evangelio, y la acepta en su totalidad, y sin suavizarla, ni disminuirla, mucho menos discutirla o cambiarla en alguna de sus partes. Quien oye la voz de Jesús, oye la voz del Papa, quien es su vicario, su representante aquí en la tierra, y también la voz de los obispos y de los sacerdotes que están en plena comunión con el Papa. Quien oye la voz de Jesús, oye la voz de aquellas otras ovejas que están en el corral y que están siguiendo la voz del buen pastor. Quien oye la voz de Jesús, oye también la voz de su conciencia. Por cierto, si la oveja está enferma, oye la voz de otros y del enemigo. Buena aplicación para la vida cristiana. Si estamos enfermos espiritualmente, oímos las voces que no debemos oír, que casi siempre es lo que pensamos más nos conviene. Entrar por la puerta ancha, lo que se ajusta a nuestra comodidad e interés. Por eso la conciencia tiene que estar sana, no puede estar confundida, ni ahogada, ni obnubilada, ni adormecida por las voces que no son las del pastor. Tiene que ser una conciencia que esté rectamente iluminada por la verdad, por la ley de Dios y por la comunión con Él y con su Iglesia, que nos lleva a la plenitud como hijos de Dios. Cuando escuchamos la voz del buen pastor y prestamos atención a lo que nos pide y nos exige, a lo que nos aconseja y nos enseña, a lo que nos corrige y nos reclama, cuando lo oímos en lo bueno, en lo que creemos que no es tan bueno porque no nos gusta, entonces podemos decir que lo estamos siguiendo de verdad. Y siguiéndolo podremos llegar a la vida eterna y no pereceremos jamás, porque no hemos quedado a merced del lobo. El buen pastor quiere que todos nos salvemos. Él ha dado la vida por todos, sin excepción. Él no excluye a nadie de su rebaño. Si alguien está excluido, es porque se excluye a sí mismo, y se autoexcluye aquel que rechaza conscientemente el mensaje de Cristo, aquel que no quiere escuchar la voz del buen pastor. Entonces, la salvación de Cristo, su mensaje es para todos, judíos y no judíos. La salvación no es para los que creen que pueden salvarse ellos mismos, como se pretende, por ejemplo, con el mito de la reencarnación, en la que cada uno pretende autorredimirse, purificándose a través de sucesivas vidas terrenas, apareciendo su alma cada vez en un cuerpo diferente al suyo.
Tampoco es la salvación para los que no quieran poner su parte en la obra de salvación de Cristo. Jesús necesita de nuestra participación. Cristo nos ha salvado, pero debemos escuchar su voz para seguirle hacia el camino de la vida eterna. Debemos responder a sus gracias de salvación siguiendo su evangelio. La salvación de Cristo es para todos los que deseen ser salvados y se sientan necesitados de salvación. Así podremos estar contados entre esa muchedumbre grande de los salvados, los de túnica blanca que han blanqueado sus vestiduras en la lejía del sufrimiento, de la purificación, en la sangre del Cordero, porque hemos dado al sufrimiento sentido de redención, al unirlo a la pasión de Cristo, al sumergirlo en la sangre del Cordero. Significa esto que hemos aceptado las gracias de redención que Cristo nos trajo con su muerte en cruz, y también porque lo seguimos a Él, como Él nos indicó, tomando su cruz, aceptando también el sufrimiento que nos purifica y que nos blanquea, sobre todo el sufrimiento de persecución, consecuencia de la conservación de la fe. Así podremos ser contados dentro de esa muchedumbre del cielo, donde ya no habrá ni hambre ni sed, ni quemaduras de sol, ni agobio de calor. Allí ya no habrá más sufrimiento. Como vemos, la salvación es algo muy importante y Cristo nos pide llevar su mensaje de salvación a todos. Por eso, a los que somos ovejas del rebaño nos toca llamar a los que están fuera, a los incrédulos, a los rebeldes, a los confundidos, a los desanimados, a los desviados, a los engañados, para que puedan comenzar a escuchar o volver a escuchar de nuevo la voz del buen pastor. Es el llamado a la nueva evangelización, a reevangelizar el mundo, a responder a la instrucción de Cristo, cuando después de su resurrección nos pidió: hagan que todos sean mis discípulos, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Por cierto, este mandato de Jesús a evangelizar no llevaba excepciones tales como solo para sacerdotes o evangelizar a todos menos a ateos, judíos y musulmanes, o por supuesto a aquellos que según mi juicio no son dignos de tal privilegio. Si Dios es el protagonista y nosotros sus instrumentos, la fe es un don, dada por el Espíritu Santo, pero llevada a través de nuestra apertura, a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos y nuestros pies, nuestra manera de tratar a los demás. Nuestra forma prioritaria de evangelizar consiste en orar, y orar no tanto por las personas alejadas, sino más bien poniendo a la persona o personas en la presencia de Dios, para que a través de nuestra apertura y de lo poco que podamos hacer, sea Dios quien toque el corazón y la vida de cada uno y haga su obra. Orar para que Dios nos vaya capacitando a ser verdaderos instrumentos suyos. Por ejemplo, Santa Mónica, quien se quejó a un obispo de que su hijo Agustín no hacía caso a sus argumentaciones, el obispo le aconsejó que hablara menos de Dios a Agustín y más a Agustín de Dios. Evangelizar no es empujar, sino más bien atraer con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, cuando sea necesaria y cuando venga genuinamente del Espíritu Santo. Nuestra palabra evangelizadora se nos da en la formación y en la información, ciertamente, pero más que todo nos es dada en la oración. No hay que desperdiciar oportunidades de evangelizar, pero no hay que estar como un vendedor ambulante, todo el tiempo insistiendo con todo el mundo. Si hemos de ser insistentes, seámoslo, más bien en la oración, en el buen trato, en el cariño hacia el otro que muchas veces es mostrado como una forma de cordialidad. Orar por sabiduría con la insistencia de un mendigo. Evangelizar no es acumular conversos como trofeos de victoria de nuestra vida espiritual, como aconseja San Ignacio de Loyola. Hay que desterrar el amor a uno mismo, ese amor propio que muchas veces se ve como una validación, el interés en uno mismo, propio interés, y la voluntad de uno mismo. Pues si la iglesia dependiera de la voluntad, el interés o el amor de cada uno, hace tiempo ya no existiera. La iglesia depende de Dios, es de Dios, y esas gracias se derraman a través de la apertura que cada uno le dé a Él para realizar su obra.
aceptando su voluntad, su interés y el amor que se derrama sobre cada uno de sus hijos sin límite, sin pretensión. Esto, tan esencial en la vida espiritual, también hay que aplicarlo a la evangelización, evitar el orgullo que hay en toda conquista, el deseo de sobresalir y el deseo de lograr lo que nos hemos propuesto y que consideramos correcto o incorrecto. Es la voluntad de Dios. Hay que sentirse, reconocerse, creerse y considerarse verdaderos instrumentos de Dios, no conquistadores. Y por sobre todo dar siempre el crédito y la gloria a Dios. ¿Y tú? ¿Ya has madurado en la fe? Paz y bien.